Muy buenas tardes, espero que todos la estén pasando de la mejor manera posible a pesar de esta etapa de confinamiento. Y el día de hoy, miren ustedes, les quiero presentar un tema denominado las trampas de la empresa familiar. En parte se basa en el material preparado en un origen por el profesor emérito Miguel Ángel Gallo del IESE, y yo creo que todos los que hablamos de este tema vamos a tocar las 5 trampas que él menciona en ese material, aunque a lo largo del material que les estaré presentando yo les voy a hablar de 10 trampas de la empresa familiar. Y miren, algo que es interesante abordar antes de hablar de cada una de ellas es decirles que en la intención del que es el fundador de una empresa familiar es que la misma trascienda de generación en generación. Es decir, que pase de las manos de la familia que en este momento la tiene a las manos de la siguiente generación, es decir, a los descendientes, y así sucesivamente. No obstante, las empresas se enfrentan a unas trampas que eventualmente caen en ellas y no sobreviven. Y estas trampas, cuando caen las empresas en las mismas, nos dicen las estadísticas que normalmente de 100 empresas que dan comienzo en manos de la primera generación, es decir, del fundador, solamente 30 transitan con éxito hacia manos de la segunda generación. Entre tanto que de la segunda a la tercera generación, solamente 13 empresas pasan con éxito. Es decir, de las 100 que originalmente se fundaron, solamente 13 pasan con éxito a la tercera generación. ¿Y cuáles son estas trampas? Miren, la primer trampa es pensar que todos los familiares tienen un puesto o un empleo seguro en la compañía familiar. Y esto empieza muchas veces por la mentalidad que tiene el fundador o el patriarca o el propietario de la empresa, que él obliga, en algunas ocasiones, obliga a los hijos a trabajar en la empresa familiar. Y lo hace justificándose con el decir de que es mejor que estén ocupados en lugar de que estén de ociosos con sus amigos, ¿no? Y entonces la primera pregunta que yo haría, aunque no es el objetivo del análisis, es pues a quién se debe de culpar o a quién se debe responsabilizar de que nuestros hijos tengan ese nivel de vida o ese estilo de vida con un nivel de responsabilidad muy bajo. Pues si nosotros nos hemos dedicado simplemente a mantener sus gustos, sus hobbies y su estilo de vida, pues ciertamente que si nuestro hijo anda de desempleado y de ocioso con sus amigos, es porque probablemente nosotros mismos lo hemos provocado. Entonces, lo que vemos en esos casos es que el fundador o el propietario se trae a los hijos a trabajar al negocio, les crea un puesto y no toma en cuenta ni sus talentos, ni sus habilidades, ni su vocación. Y esto último que acabo de decir es muy importante, su vocación. Y en ese sentido quiero recalcar que puede haber, fíjense, un doble fracaso si no tenemos cuidado con esto. Por un lado, podemos hacer sentir una frustración muy grande a nuestros hijos porque a lo mejor su vocación era la de ser médicos y nosotros en familia tenemos un despacho de consultoría de negocios y entonces yo me lo quiero trabajar al negocio cuando su vocación era la de ser médico y pues le voy a frustrar su vida profesional. Pero no solo eso, a lo mejor el trabajo que van a ir a desempeñar a la empresa no lo hace de la mejor manera porque justamente no era su vocación. Y entonces también me va a frustrar a mí como su papá, como el propietario, como el que quería ponerlo de ejemplo ante el resto del personal, porque precisamente no se está desempeñando a la altura de las circunstancias. Una segunda trampa sería el confundir que ser propietario o tener la capacidad de propietario o la característica de propietario me da la capacidad de dirigir el negocio. Y aquí ciertamente, miren, tenemos que decir que cuando un negocio nace en la cabeza de un emprendedor y él lo arranca, lo madura, lo crece, lo consolida, lo organiza, etcétera, pues sí, él tiene la propiedad y tiene la capacidad para dirigir ese negocio que él concibió. Entonces diríamos que en la primera generación, por supuesto que la característica de propiedad
y la capacidad de dirigir el negocio pues coinciden, hay consonancia. Pero no obstante, en las siguientes generaciones esto no va a ser así. La propiedad, si bien es cierto, sí se puede adquirir. Se la puedo donar a mi hijo o se la puedo dejar mediante una herencia. Pero la capacidad para dirigir el negocio no se la puedo heredar, no se la puedo poner en un testamento, no la puedo poner en un contrato de donación. La capacidad de dirigir el negocio debe de ser buscada de manera intencional. Vamos a ver que nuestro hijo tenga la capacidad, la formación en habilidades blandas, en habilidades gerenciales, en habilidades de negocio, en habilidades, pues sí, blandas, dije hace rato, de comunicación, de escucha empática, de manejo de conflictos, y que esa capacidad que él requiere para dirigir se logre y luego con el tiempo la vayamos evaluando para que la vayamos mejorando, la vayamos moldeando y vayamos dejando pues que ese director en ciernes pues realmente se convierta en un verdadero director. Otra tercera trampa, otra trampa que sería la tercera, es confundir los flujos económicos de la familia con los flujos económicos de la empresa. Es decir, se confunde la bolsa del negocio con la bolsa de la familia. Y en ese sentido encontramos que muchas familias empresarias no quieren seguir las reglas de mercado en las cuestiones económicas de la empresa. Y la pregunta es, bueno, al final del día, ¿la empresa de quién es? ¿Y a poco no es precisamente para que le saquemos dinero y lo entreguemos en beneficio de la familia? Una pregunta que ponemos aquí en la lámina es, ¿y cuánto puede resistir una empresa así? ¿Cuánto puede aguantar una empresa que le estén, ordeñando los flujos de esa manera? Los flujos, miren, que tienden a ser confundidos son, por un lado, las remuneraciones percibidas por los familiares que trabajan en la empresa, que no atienden a las reglas de mercado. Usualmente les pago de más de lo que se les pagaría en el mercado porque atiendo a lo que requiere mi hijo para vivir, no a lo que se le debería de pagar a alguien en su posición y en las responsabilidades que está llevando a cabo dentro de la empresa. En materia de distribución de dividendos es otra regla también. Usualmente no se tiene la precaución de guardar las reservas necesarias, no digo las de reinversión de año con año, sino reservas para otras contingencias que pudieran venir más adelante, como esta que estamos viviendo ahorita y que ciertamente yo creo que nadie la teníamos prevista, la contingencia pues de una pandemia. Entonces se distribuyen los dividendos a discreción. Y en otros casos al revés, como los que están trabajando en la empresa tienen buenos sueldos, pues no les interesa ya recibir dividendos y no distribuyen dividendos. Y entonces esto hace que los otros dueños familiares, pero que no trabajan en la empresa, se molesten con los dueños familiares que trabajan en la empresa, porque los que no trabajan en la empresa no tienen acceso a ningún flujo, ni siquiera como dividendos, que debiera ser la retribución mínima que les debieran de pagar, pues por tener la tenencia de acciones de la empresa familiar. Otro caso es cuando el hijo es proveedor o es cliente del negocio. En encuestas que se han hecho sobre este tema, más del 50% de las familias empresarias le va a comprar a su hijo proveedor en condiciones que no son de mercado, es decir, en peores condiciones que si le hubieran comprado a un proveedor tercero, a un proveedor ajeno a la familia. Y lo mismo cuando es cliente, se le vende en condiciones más preferenciales que cualquiera de nuestros mejores clientes. Se le vende prácticamente regalado. Entonces, el error aquí es pensar que mis activos son los activos míos personales y tus activos de la empresa son nuestros activos, y confundir los activos que pertenecen al negocio familiar con los activos que pertenecen ya a mí como persona física, miembro de una familia. Y miren, aquí tendemos a decirle algo a las familias. Todo lo que es bueno para la familia no necesariamente es bueno para la empresa. Es decir, para la familia puede ser muy bueno sostener un nivel de vida pues muy elevado. Es decir, obtener flujos que me permitan tener viajes, automóviles,
membresías del club, el palco en el estadio, etcétera, etcétera, pero todo esto a costa del flujo de la empresa familiar. Entonces esto, decíamos en la lámina anterior, ¿cuántas empresas pueden resistir esto? Por eso les decía, lo que es bueno para la familia no necesariamente es bueno para la empresa familiar. En cambio, al revés, todo lo que es bueno para la empresa siempre va a ser bueno para la familia empresaria. Porque si para la empresa es bueno reinvertir las utilidades, no distribuir dividendos a discreción, guardar reservas para épocas de contingencia o bien para reponer activos, etcétera, etcétera, pues eso es bueno para la empresa, pero también va a ser bueno para la familia porque estamos asegurando que con esos cuidados financieros vamos a tener una empresa longeva que va a durar para muchas generaciones. Una cuarta trampa es confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales. Los lazos de afecto, miren, son propios de la familia, mientras que en el caso de la empresa, lo propio son los lazos contractuales. Entonces, en la familia, ¿cómo es pues la relación? En la familia, los miembros nos quieren por quienes somos, porque somos parte de la familia. Es decir, recibimos cariño sin que tengamos que pagar ese cariño de regreso. Es algo que se da de manera espontánea, pues no es de que porque me das más cariño yo te voy a dar entonces también y te lo voy midiendo. No, esa es una razón, esa es una relación totalmente espontánea donde uno se da a la familia y la familia se da con uno. En cambio, en la empresa, la misma va a valorar a los individuos no por la relación afectiva, que sí pasa, por eso les digo en las empresas familiares, y es una de las trampas, no debe de ser así. Al individuo se le debe valorar por lo que hace. Lo vamos a medir en función de que haya alcanzado las metas y los objetivos que se le hayan asignado. No puedo hacer una distinción entre él, que es mi hijo, con respecto al resto de los empleados de la empresa, porque no son mis hijos. Se tienen que medir exactamente igual. Y una expresión que yo utilizo cuando trabajo con las familias, les digo, mira, la manera de ver a tu hijo es que de la puerta del negocio hacia afuera es tu hijo, pero de la puerta del negocio hacia adentro es un empleado más y tiene que cumplir con horarios, tiene que cumplir con tiempos para entregar sus trabajos, tiene que cumplir con calidad su trabajo, tiene que cumplir igual que cualquier otro. Y entonces el error que se comete en las empresas familiares es tratarlo por los lazos de afecto y en ese sentido es, pues no lo puedo amonestar, no lo puedo regañar, no lo puedo reprimir porque es mi hijo, ¿verdad? ¿Y en qué problema me voy a meter si regaño a mi hijo? Otra trampa es la ausencia de estructuras organizativas. Miren, las empresas familiares encontramos que muchas no cuentan con un organigrama y una descripción de puestos. No tiene claro el familiar cuál es el rol que debe desempeñar. Entonces luego lo vemos metido en muchos puestos tratando de hacer de todo, cuando en realidad no es bueno para todo, pero porque no se le ha aclarado bien cuál es el rol que debe desempeñar. Y lo otro es que no le evalúan el desempeño. Entonces, en el puesto que se le asigna, nadie está evaluando cómo va. Si ya requiere una promoción, si requiere un coacheo para poder obtener las habilidades que se está tardando en obtener, si merece algún reconocimiento porque lo está haciendo muy bien y a lo mejor él ya puede servir de coach junior para otros que vienen abajo de él. Todo esto no se revisa en las empresas familiares porque nada más me lo traigo a trabajar, ahí lo asigno porque prefiero que esté desempleado, que esté en la empresa a que esté desempleado y pues en ese sentido no se cuida todo esto que debería estar viendo la Dirección de Recursos Humanos. Otra trampa, la sexta, sería confundir los órganos de gobierno con los órganos de dirección. Y hablamos aquí pues del Consejo de Administración y de la Dirección General o el Director General. El Consejo de Administración es un órgano de gobernanza. Es un órgano que si pusiéramos en una estructura, pondríamos la empresa, de esta rayita para abajo está toda la operación y de ahí para arriba están los órganos de gobierno, que el máximo órgano de gobierno
de cualquier sociedad mercantil, pues es la asamblea de accionistas o la asamblea de socios. Abajo de la asamblea va a venir el consejo de administración o un consejo de gerentes, y hay empresas que no tienen un consejo, lo cual no es recomendable, que sean empresas sin consejo, y tienen lo que le llaman un administrador único o un gerente. No estoy hablando de un gerente en nivel operativo. En las sociedades de responsabilidad limitada, al administrador único, cuando es uno solo, en la sociedad de responsabilidad limitada se le llama gerente, y cuando son varios se le llama consejo de gerentes. Bueno, el consejo de gerentes o el consejo de administración se va a encargar, de definir la estrategia empresarial, no de ejecutarla, de definirla, de aprobar presupuestos, de aprobar la gestión del director general, de evaluarlo, de escogerlo, de contratarlo, de despedirlo, de aconsejarlo, de servirle de caja de resonancia. Esa es la función del órgano de gobierno. No se mete con la operación, está solamente a un nivel de gobernanza. Mientras que el director general, que se reporta al consejo, él sí va a tener la responsabilidad de convertir en hecho todo lo que fue aprobado por el consejo de administración. Él se va a encargar de convertir todo eso en hechos, que se den, digamos, la planeación estratégica, que se cumplan las metas, que se cumplan los presupuestos. Esa va a ser función del director general. El ser, pues, fundador de una organización que ayer lo fui, no necesariamente garantiza que hoy sea la persona más idónea para dirigir el negocio. Hoy por hoy nos ha demostrado esta situación en la que estamos viviendo que una nueva época es la época digital, y probablemente fundadores ya mayores de sus empresas familiares fueron los mejores directores en su momento, pero a lo mejor ahorita, donde se necesita ser más hábil en los temas de la tecnología digital, a lo mejor se les está complicando. A lo mejor ellos ya no son el mejor candidato para el puesto. Entonces, no quiere decir que lo vamos a despedir de la empresa. Lo que quiere decir es que posiblemente es el momento de dejarlo únicamente dentro del consejo de administración y pasarle la dirección operativa, la dirección general, pues a la gente que tenga la habilidad para hacerle frente a los retos de los nuevos tiempos. Por otro lado, miren, y algo que quiero repasar con el tema anterior, o una idea más que quiero agregar, es que entre el número 6 que acabo de mencionar y el 7 también, donde dije que no hay organigramas, que no se asignan y definen los puestos, el número 5, ¿qué hemos encontrado luego en la práctica? Se trae a los jóvenes a trabajar al negocio, se les incorpora en posiciones directivas, quizás a lo mejor no luego entrando, algunos así lo hacen, algunos esperan un poco más de tiempo, pero no se les entrena para ser directores. Y entonces, ¿qué vemos que andan haciendo los jóvenes? Se ponen la cachucha de fiscalizadores, andan revisando a ver qué encuentran que está mal. Y esa no es su función. El consejo de administración por eso debe de contar con un comité de auditoría que va a tener pues una práctica de auditoría interna con controles internos, con un sistema para prevención de riesgos. No es función de este director joven andar fiscalizando todo. Entonces luego, por eso surgió este dicho que decimos que los directores familiares meten las narices en casi todo y las manos en casi nada. O sea, no están emprendiendo, no están buscando nuevos negocios, no están buscando temas estratégicos, no están haciendo crecer el negocio. No, se la pasan revisando, como les decía, fiscalizando a ver qué encuentran que se está haciendo mal. Ese es algo que encontramos que pasa justamente porque nadie les definió su rol. Otra trampa es no contar con un consejo de administración formal. Y en ese sentido, ¿qué vemos? Que el fundador, cuando le explican que siendo él el director general, ahora le va a rendir cuentas al consejo de administración, o bien que va a estar supeditadas las decisiones a la definición que dé el consejo de administración, pues no desea que otros supervisen su actuar o sus decisiones, y por lo tanto lo que hace es que va retrasando la creación del consejo de administración.
Y no, y ahorita no lo ocupamos, ahorita no es necesario, tenemos otras preocupaciones, otras prioridades más importantes, será para mañana, será para más adelante, o bien lo que hace es que lo crea a modo. Y entonces se crea un consejo de administración solo para adular al fundador. Entonces sus reuniones son pues como si estuvieran en la barra del country club. O sea, es pues nada más para aplaudirle, nadie le cuestiona, nadie le critica, nadie se opone a sus ideas porque trajo un grupo de amigos justamente a modo para que le aplaudieran sus decisiones. Entonces, lo otro también que vemos es que no se le da al consejo el poder de decisión y de control para efectivamente llevar a cabo una gobernanza efectiva. Entonces, se crea el consejo, pero vamos a ver algo. No es el consejo el que está decidiendo. Es el que era el director general, que ahora ya es presidente del consejo, el que va a seguir decidiendo. Él todavía no deja que decida el consejo cuando justamente una de las funciones del consejo es trabajar como un órgano colegiado para que las decisiones se tomen de acuerdo a las mayorías que hayan convenido como van a estar resolviendo los asuntos que se planteen a nivel del consejo. Y no es que el consejo siempre tenga que decidir, el consejo a veces nada más es para dar opiniones, dar consejos, como dice su nombre, a veces es nada más para que escuchen la información y estén enterados, pero muchas veces es para votar decisiones. Y entonces encontramos que en la práctica a muchos consejos no se les embiste de esta facultad. Entonces, pues, al integrar el consejo también vemos de administración, otro error que se comete en las familias es que se confunde el concepto de igualdad con el de gobernabilidad. Y entonces igualdad es, no, todos mis hijos tienen derecho a estar en el consejo. Si son varias ramas familiares, entonces cada uno de las ramas familiares tiene derecho a tener a alguien en el consejo. Todos los accionistas tienen derecho a estar en el consejo o a nombrar un consejero. Si bien es cierto en los derechos de las minorías que se manejan en las reglas o en las mejores prácticas de buen gobierno corporativo, que va a ser un tema que vamos a abordar más adelante, sí está contemplado que un porcentaje mínimo de los accionistas tenga derecho a nombrar un consejero, o sea, alguien que represente sus intereses en el consejo. Pero no es así como lo debemos de ver en la empresa familiar, en donde digamos, es que si todos mis hijos tienen una acción, entonces todos mis hijos tienen derecho a participar en el consejo. Y ándale que ahí tienes unos consejos monstruosos que no logran ni siquiera ponerse de acuerdo para llevar a cabo las discusiones. Entonces, en ese sentido, por eso decimos que no se cuenta con un consejo de administración formal. Otra trampa, miren, pues es la pérdida de valores familiares. A veces las familias, en este caso la primera generación o la generación mayor, porque a lo mejor ya van más adelante de la primera generación, no tiene cuidado en transmitir los valores hacia la siguiente generación, a la generación menor. Y entonces, si bien es cierto, vemos que al principio la generación mayor, algo que rigió entre ellos todo el tiempo, su relación, pues fue una relación de confianza, afecto, unidad, basada en una buena comunicación, que esa buena comunicación justamente era el engrudo de la unidad familiar. Bueno, pues se va perdiendo con el tiempo esa buena comunicación. Y entonces, ¿qué encontramos que es lo que une a la familia cuando ya estamos hablando de terceras o cuartas generaciones? El patrimonio. Es que eso es lo que ya tienen en común. Ya no tienen una identidad en común porque, a diferencia de que cuando somos hermanos somos educados por el mismo papá y mamá y compartimos los mismos valores, cuando ya estamos hablando de una generación de primos o más abajo todavía de primos, pues ya obviamente los valores inculcados por los fundadores o por el patriarca y su esposa o por el patriarca y la matriarca, pues probablemente con el tiempo ya se perdieron. Y lo único que tenemos en común es que tenemos un título accionario que me emitió una empresa, que es también tú tienes un título accionario que te emitió la misma empresa. Entonces compartimos un patrimonio común. Y el problema con esto es que este es un engrudo muy fácil de despegarse. Entonces las familias tienen que estar en sus planes que hagan dispuestas a contemplar actividades
intencionalmente pensadas para fomentar la unidad y la confianza familiar, porque si no, los valores se van a ir perdiendo. Otra trampa, miren, es retrasar innecesariamente la sucesión. Y la sucesión, debo decir, es un proceso largo y complejo. Es un proceso, fíjense, no es un suceso, no es un evento. El que uno pase a mejor vida, el que uno pase del otro lado, ese es un suceso. Pero no por ese suceso quiere decir que ya ocurrió la sucesión. No. La sucesión es un proceso largo, es un proceso complicado, porque estamos hablando de la sucesión de la propiedad y la sucesión del mando. Ambos temas con muchas aristas y ambos temas muy álgidos. ¿Cómo voy a repartir la propiedad? ¿A quién se la voy a repartir? ¿En qué proporción la voy a repartir? ¿Cuándo la voy a repartir? ¿La voy a repartir todo a partir de ese momento o la voy a repartir en parcialidades? Esa es la propiedad. Pero acuérdense que decíamos al principio que el tener la propiedad no me da la capacidad de dirigir, que son capacidades diferentes. Entonces, lo otro es ver quién tiene la capacidad para dirigir. Entonces, no es lo mismo al que le voy a dejar la propiedad que a qué familiar o quizás a qué no familiar le voy a dejar el mando del negocio. ¿A quién le voy a ceder el mando del negocio? Y hay una tercera, miren, todavía, que es la parte emocional, que es lo que en Estados Unidos le llaman el CEO, pero no el Chief Executive Officer, que es lo que normalmente conocemos al director general. No, el CEO, cuando hablamos desde el punto de vista familiar, estamos diciendo el Chief Emotional Officer. O sea, ¿quién va a ser digamos, la bujía, el que va a juntar a la familia, el que los va a motivar, el que va a procurar que acudan a sus reuniones, el que va a asegurar que las sesiones se den, que haya seguimiento de las agendas, que se mantenga en buena lid la relación entre todos los miembros familiares? Pues, ¿a quién le voy a ceder eso? También esa función, ¿a quién se la voy a ceder? Entonces, fíjense, es ceder la parte emocional, ceder la parte patrimonial y ceder la parte de la dirección del negocio. El proceso, miren, muchas veces se va a ver relegado por factores emotivos. Hay encuestas que dicen que el retraso en este tipo de procesos obedece a que el fundador siente como un celo del talento que viene abajo de él. Siente como una envidia o como un deseo de que no les vaya a ir tan bien más rápido de lo bien que a mí me fue en el tiempo que yo hice las cosas. Entonces, a veces hay esa situación emocional de confusión y pues bueno, esto hace que se retrase indebidamente el proceso de sucesión, que ya decíamos que es sucesión en 3 sentidos. Y pues todo esto depende de quién, pues del fundador, del propietario. Entonces depende de él qué tan fácil o qué tan difícil lo haga. Y vamos a pasar a la última, sentirse inmunizado. Y es la expresión aquella de a nosotros no nos va a pasar. Tenemos un refrán en español donde decimos: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, si estás viendo que al otro ya se las cortaron, ya vienen contigo, entonces velas mojando para que no te duelan las tijeras, ¿no? Entonces yo estoy viendo que le está yendo mal a mi vecino, a la empresa de enfrente, y digo, pero a mí no me va a pasar. A manera de pregunta digo, ¿será esto soberbia? ¿Será orgullo? ¿Será pensar que yo estoy inmunizado y que a mí esto no me va a ocurrir? Y miren, no por haber alcanzado el éxito empresarial siempre quiere decir que voy a estar tomando decisiones correctas e infalibles. Sí, ya lo hice en el pasado. Es una muestra de la empresa que tenemos hoy. Pero eso no garantiza que lo voy a seguir haciendo para adelante, que va a seguir siendo igual. Con el tiempo, miren, mis capacidades van a ir mermando. Mi energía también se va agotando, me voy cansando. La persona va cambiando, pues, tiene incluso otros intereses.
Pero no solamente la persona cambia, también cambian las circunstancias, cambia el entorno. Entonces va a ser más probable que se cometan esos errores que no cometí en el pasado. Esos errores que fui muy cuidadoso de que no se dieran en el pasado o que se dieran e inmediatamente corregirlos, ahora puedo estar más expuesto a poder cometer estos errores. Y justo Miguel Ángel Gallo dice que esta es la trampa madre de todas las trampas, porque justamente no me fijo en las 9 anteriores por esta número 10. Me siento inmunizado. Creo que lo que le pasó a todas las empresas que están alrededor mío no me va a pasar a mí. Pues aquí la pregunta sería, ¿qué hacer? Pues los invito, miren, a estar pendientes de la serie de videos que estamos grabando. Vamos a grabar otro video donde hablemos de la continuidad de la empresa familiar y donde justamente les estemos presentando qué hacer ante estas trampas que se presentan a la empresa familiar. Espero que les haya resultado de interés el video. Síguense cuidando mucho, paz y bien y hasta la próxima.